Buen día, Tutón. Hoy predicaremos en castellano porque me he dejado la Biblia en catalán. Es un gozo siempre estar con ustedes, hermanos, para adorarle, para bendecirle. Y las veces que me han pedido para predicar, la verdad es un privilegio, pero también es un compromiso, porque hay que prepararse, hay que estar atentos a lo que el Señor te quiere decir para poder hablar aquí. Y solo pido que no sea yo, sino que sea el Señor el que hable a cada uno de nosotros. También decirles que antes de dar este mensaje a ustedes, lo he recibido para mí. También es una bendición el poder prepararte y recibir antes para luego compartir. Eso nos hace edificar nuestras vidas y poder adorarle a cada momento y estar dispuestos a ser adoradores, a ser verdaderos adoradores. Dice Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Módibo pasó aquí al frente y le hizo una pregunta a Lidia, le preguntó: ¿cuándo buscaste al Señor? ¿Qué contestó? Yo no le busqué. El Señor me ha buscado a mí. El Señor te ha buscado a ti y a mí, porque el Señor dice que busca adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Buscar a Dios en todo momento, porque Él ya nos buscó a nosotros para que le adoremos. No porque tiene necesidad que le adoremos, si no hubiera creado robot y ya que todo el mundo le adorara y ya está. Así es que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiero hablarles de un personaje que quizá ya conocemos, Nicodemo. Todo el mundo sabemos quién era Nicodemo, o hemos escuchado alguna vez de Nicodemo. Eso está en Juan 3, 1 al 10. No lo vamos a buscar porque ya sabemos todo el contexto, quién era Nicodemo, que era un fariseo, un principal. Pero vamos a reflexionar sobre la vida de uno de los personajes más prominentes e importantes que visitó a Jesús en su ministerio terrenal. Su nombre es Nicodemo. Los versículos de Juan 3, 1 al 10 muestran que Nicodemo era una persona muy importante en la sociedad judía. Para empezar, era fariseo, es decir, formaba parte de la secta más radical de la religión judía, con mucho conocimiento. Pasaban estudiando los fariseos y adquiriendo conocimiento bíblico. Conocía la ley de Moisés y la tradición de los ancianos, y en su mayoría eran hombres de negocio. Tenían un gran poder de decisión en el Sanedrín, eran la cúpula de toda la religión judía. Dice que Nicodemo era el principal entre los judíos, es decir, formaba parte del Sanedrín. La asamblea que estaba formada por los principales hombres sabios de la nación de Judea. Además, era un maestro en Israel, enseñaba la ley a otros y para eso tenía que conocerla perfectamente. Pero a pesar de sus títulos y su posición social, Jesús le confrontó con una verdad espiritual. ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Esto era algo impactante espiritualmente para alguien como Nicodemo, no solo por ser
del Sanedrín, por ser un maestro de la ley, por ser un fariseo. Ya cumplía todo. Era necesario nacer de nuevo para formar parte del reino de Dios. Pero Jesús le dijo bien claro que tenía que nacer de nuevo espiritualmente para poder ver el reino de Dios. Jesús también le hizo una pregunta impactante a Nicodemo para hacerlo reaccionar. ¿Eres tú maestro de Israel? Esta pregunta confrontaba a Nicodemo con toda su enseñanza, su doctrina y sus tradiciones y todo lo que él enseñaba como maestro. Pero Jesús también le dio a Nicodemo la respuesta para su pregunta. ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo? Y su respuesta resumió todo el Evangelio en un solo versículo. Juan 3:16, que ya todos también lo hemos escuchado alguna vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora trasladamos la vida de Nicodemo a la iglesia actual, a nosotros. Muchas personas en la iglesia venimos, tenemos títulos, tenemos privilegios, tenemos posiciones, les llamamos hermanos, algunos, porque a veces nos decimos amigos o compañeros. Somos hermanos, somos miembros de un cuerpo de Cristo, de un solo cuerpo de Cristo. ¿Por qué decirnos amigos? ¿Por qué compañeros? ¿Por qué no hermano? Dios te bendiga, con fuerza y con aquel deseo de que lo que le estamos diciendo, ese Dios te bendiga, es para mi hermano. No es para un cualquiera, es para mi hermano. Usted desea para usted lo que para su hermano. Usted desea pasar tiempo con su hermano, con su hermana. Si no, pregúntenle a Karen. Pasan con mi esposa, con Daisy, siempre hablando y hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque son hermanas. Las une los lazos de sangre. ¿Qué nos une a nosotros? La sangre de Cristo que nos ha redimido del pecado. Amén. Pues somos hermanos. Pasamos de ser compañeros, de ser amigos, a ser hermanos. Tenemos que nacer de nuevo. Quizás tenemos muchas posiciones, muchos títulos, muchos privilegios, pero nuestra vida no refleja nuestro nacimiento. Un cristiano verdadero tiene que tener frutos. Mateo 7:20. Quizás al igual que a Nicodemo, venimos a Jesús de noche. Somos cristianos en la iglesia, pero nos avergüenza confesar a Cristo en frente de los demás. Es triste cómo muchas personas se avergüenzan de ser cristianos. Tienen temor de ser reconocidos por los hombres como hijos de Dios. Me pasó en la adolescencia, comenzaba a ir a la iglesia ya solo y la Biblia la llevaba metida en una bolsa, bien envuelta, y por aquí atrás, para que nadie la viera, que Rigo era cristiano. Nos avergonzamos muchas veces de ser cristianos. Nos avergonzamos de decir al vecino o a la vecina del cuarto B, del segundo B, o de la cuadra o de la frutería que somos cristianos, que hemos recibido al Señor. Pues aquí dice que el Señor nos va a demandar de eso. Somos hombres y mujeres hijos de Dios, que no queremos ser criticados, no queremos recibir burlas, no estamos dispuestos a padecer a causa de Cristo. Somos hermanos confortables, somos hermanos cadochos. Cada 8 días venimos a la iglesia. El Señor quiere que cada momento estemos reformándonos y haciendo algo nuevo, buscando la manera de crear un grupo de crecimiento, de buscar la manera de hablarle a alguien. No necesariamente tenemos que esperar el domingo para poder reunirnos con nuestros hermanos.
Podemos ir a tomar un café, a hablarle por teléfono, interesarnos por qué no ha venido el domingo a la iglesia o si está enfermo, una llamada. Tenemos que hacer con sinceridad y honestidad un examen a nuestra propia vida, a mi vida, a su vida. ¿Seremos nosotros unos Nicodemos en la iglesia de Cristo? ¿Será que tenemos títulos, posiciones, cargos, privilegios, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Puede ser esto posible? Definitivamente que sí, porque el hecho de nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. El hecho de que te hayan traído a la iglesia no te hace cristiano. Tenemos que tener un corazón diferente y renovado. Tenemos que ser cada día lo mejor para el Señor. Estar esperando el día domingo de la reunión o el día jueves o el sábado, el día que se reúnan. Estar esperándolo con ansia. Abrir el ropero y decir, ¿y ahora qué me pongo? ¿Con qué voy a ir a presentarme delante del Señor? Pero no. Voy a la iglesia, me levanto y me voy. Yo he visto gente que tal como se levantó de su cama, se vino a la iglesia. Y el Señor quiere lo mejor para él. He visto gente que aquí es una cosa y fuera es otra, pero el Señor quiere lo mejor para él en todo momento. O si venimos al Señor, esta es su casa, su templo, el lugar donde le adoramos. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Estar en el lugar santo. Pero he visto gente que está sentado por aquí y con un pie arriba de la otra silla o de la misma silla. Y eso no le agrada al Señor. Yo creo que no le agrada. No me agrada a mí, pero no le agrada al Señor también. Por lo tanto, el Señor quiere que seamos adoradores, pero que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Examinémonos a nosotros mismos y preguntémonos, ¿he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente he recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida? ¿Tengo la seguridad de mi salvación? Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces nos es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Me gustaría acabar aquí, pero no puedo. Falta más aún. Solo había preparado esto, pero dije yo, esto está incompleto. Hay que nacer de nuevo, y al nacer de nuevo, al tener esa experiencia de nacer de nuevo y dejar de ser un Nicodemo, hay que adorarle. Por eso es que leí antes Juan 4, 23 y 24, que el Señor necesita verdaderos adoradores y que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora te voy a decir algo, y me lo dije a mí mismo. Ser adorador te va a costar. Ser adorador te va a costar. Ser adorador no es saberte toda la música cristiana, no es saberte de memoria todos los himnos, todos los cantos. Ser adorador es mucho más que eso, es dejar huella por donde pases. Pero hay un precio para pagar para esto. Hay un precio que debemos de pagar para ser verdaderos adoradores, que lo hagamos en espíritu y en verdad. Génesis 22 nos habla de algo, de una historia que ya sabemos la mayoría, Abraham e Isaac. Y dice Génesis 22 que Dios ordenó a Abraham que sacrificase a Isaac. Ya recordamos toda la historia de Abraham, que le dio instrucciones Dios que llevara a su hijo, a su único hijo, a Isaac, y lo fuera a un monte alto a sacrificar. Era su único hijo, su único
hijo que amaba, pero Dios le dio instrucciones a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. Pero camino al monte alto donde iba a ser el holocausto, Isaac en su inocencia le pregunta, en su inocencia y su preocupación seguro: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿y dónde está el cordero? Iban a hacer un sacrificio. ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué le contestó Abraham? Dios proveerá. Abraham, seguro que en ese momento cuando le dijo eso, tenía un nudo en su garganta. Dios proveerá, preparando aún el altar. Cuando Abraham levanta su mano para poder sacrificar a Isaac y entregarlo como Dios le había ordenado, aparece un ángel. ¿Por qué creen que Abraham hizo todo esto de ir y obedecer y hacer lo que Dios le había dicho? Tenía fe que el Dios en quien él creía, el Dios a quien él adoraba, no le iba a fallar. Y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Estaba dispuesto a hacerlo porque tenía la fe de que Dios, aun cuando él lo sacrificara, seguro que Dios lo iba a resucitar y se lo iba a devolver. ¿Por qué? Porque hay un versículo en el 22:5 que le dice a uno de sus hijos, le dice: entonces Abraham le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho subiremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Iban sus siervos a ayudarle a llevar la leña y todo lo que iban a ocupar para el holocausto. Pero ahí él tenía fe de que iba a hacer el sacrificio, pero yo y el muchacho volveremos con vosotros. Hizo un acto de sacrificio y de fe. Apareció el ángel y le dice el ángel: detente. Y aquí está la provisión. Estaba un carnero ya listo. En lo que Abraham iba subiendo por un lado, Dios mandaba por otro lado la provisión que iba a necesitar Abraham. En Abraham tenemos un ejemplo de sacrificio y de fe. Pero ser adorador te va a costar. Ser adorador tienes que tomar decisiones muchas veces que nos van a costar. En Abraham encontramos este ejemplo de sacrificio y de fe. Hablaremos de María, de la Virgen María. Todos también escuchan. ¿Por qué he buscado estas historias? Porque son historias que conocemos, que hemos escuchado al más de alguna vez, y ya no habría necesidad de leer todos los versículos de la historia de María. Lucas 1, 26 al 38, por si lo quiere buscar y leerlo luego en su casa y recordarlo. Recordar en casa es bueno. Y así reforzamos lo que hemos estudiado. Lucas 1, 26 al 38 dice: anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy bien favorecida, bienaventurada, bendita. Y ya ustedes saben todo lo demás que sigue. Salve, muy favorecida, le dijo el ángel. Y María, se le apareció un ángel, pues qué bueno. Pero ¿qué creen ustedes que iba a pasar? Le dijo: salve, muy favorecida, pero no sabía lo que le venía encima. Y ya saben la historia, que le dijo que iba a recibir en su vientre a Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo creer esto en nuestros días?
si se le aparece el ángel a una de nuestras hijas y que va a tener un hijo y que no sé cuánto y toda esta historia. Creo que no. Su reputación se iría al piso. ¿Qué iban a pensar los vecinos cuando María, aún una joven virgen, 17, 18 años, no estaba aún casada, estaba comprometida con José, pero iba a recibir en su vientre un hijo del Espíritu Santo? Y ahora, ¿cómo se lo digo yo a José? Dice María. Pues le mandó un WhatsApp en ese momento, quedaron para verse en la plaza del parque y ya se reunieron, y ahora a contarle la historia a José de que iba a recibir en su vientre un hijo. Luego a contarle a las amigas, a los vecinos. Ser adorador te va a costar. La gente no va a entender por qué tú alzas las manos, por qué vives la vida que vives, por qué vienes cada domingo a la reunión, por qué vas a leer la Biblia a cada momento, por qué oras en cada momento. La gente no te va a entender. La gente no te va a entender muchas veces que estás en una reunión y escuchas una alabanza y comienzan a salir lágrimas de gozo, de emoción, porque te recuerda o el Espíritu te toma. La gente no te va a entender. Ser adorador te va a costar. ¿Cómo es esto que el Espíritu Santo te embarazó?, le preguntaban a María. Ser adorador te va a costar. La grandeza de este pasaje es que María pone por el suelo su dignidad y su reputación. Y José también hizo lo mismo porque la acompañó. Por esto también José sufrió. ¿Cómo creen que le decían a José? José el cornudo. Porque no entendían cómo era esto de que no se habían casado y María ya estaba embarazada. Pero José también aprendió que ser adorador le iba a costar. Dios busca adoradores, pero ser adorador te va a costar. María tuvo dispuesta a que le dijeran todo lo que la gente pudo decirle, pero ella estaba dispuesta a poder hacer esto para poder adorar al Señor y poder recibir al Salvador que luego ahora nosotros seguimos, a Jesús. Hemos hablado de Isaac y de María. Hechos 16 nos habla también de Pablo y Silas. Silas no era la mujer de Pablo, era un amigo. Nos habla de Pablo y Silas. Y dice Hechos 16, que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios el Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús Cristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero esto, viendo sus amos que había salido de ella la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué hizo Pablo? Sacó el espíritu de aquella muchacha. ¿Qué hicieron los amos de aquella muchacha? Vieron que su negocio se venía al suelo, prendieron a Pablo y a Silas y lo llevaron al foro para ser juzgados. Pablo y Silas, después de haber hecho la obra de Dios con aquella mujer endemoniada, es encarcelado. Estar encarcelado es horroroso. Una cárcel, he estado una vez en mi vida, en México.
una sola vez para que me pudiera coger la migración y devolverme a mi país tranquilamente. Pero una vez, una noche, unas horas. Y esto es a 4 metros, 6 metros, no sé cuánto, un lugar pequeño, muchas personas y aquello sucio. Algunas tienen sanitario dentro, otras no. Algo desagradable. Pues Pablo y Silas fueron a esta cárcel. Unas cárceles oscuras, sucias. No habían baños, sí mal olor, piojos, chinches, un aire espantoso, porque si siguen leyendo ahí en Hechos 16, dice que lo mandaron a la cárcel del fondo, donde había más oscuridad, me imagino algún foso, algún lugar tenebroso. El aire era tan espeso que les costaba respirar. Pero ahí estaba Pablo, por predicar y por sacar el espíritu a aquella muchacha. ¿No te parece que Pablo tenía todo para poderse enojar y para poder reprochar a Dios? Y preguntar, ¿dónde estabas cuando a mí me estaba pasando esto? ¿Cuántos nos hemos preguntado al Señor, ¿dónde estaba, Señor, en ese momento de angustia de mi vida? Dice la Escritura que estaban amarrados en un cepo, o sea, no estaban tampoco tan libremente, no estaban en una banca, estaban en un cepo, una posición de que estaban cogidos del pie y no podían moverse. Me imagino que ahí hacían sus necesidades. Ahí estaban Pablo y Silas, presos por predicar y por hacer la voluntad del Señor. Recién también los habían golpeado y herido. Pablo tenía razón para blasfemar y para lamentarse. ¿Pero qué pasó? Dice la Escritura en Hechos 16:25, que Pablo, ¿qué hacía? Entonces sobrevino alabanza a la vida de Pablo en ese momento. ¿Qué hacía Pablo? Cantaba himnos y cánticos, y los demás presos y los carceleros lo escuchaban. Pablo, en medio de la agonía que estaba pasando en aquella cárcel, alababa y cantaba y adoraba al Señor. Estaba haciendo todo lo que cualquier cristiano deberíamos de hacer, adorarle, hacer su voluntad. Pero ser adorador me puede costar, ser adorador te va a costar. A Pablo le estaba costando. ¿Qué harías tú en lugar de Pablo? Dice que en lo que estaba Pablo cantando, que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y se soltaron. Dios, al ver la alabanza que estaba haciendo Pablo, mandó un terremoto inteligente. No se vino la cárcel abajo, sino que solo removió los cimientos y las puertas se abrieron. ¿Qué harás en la medianoche de tu quebranto, de tu tragedia, de tu dolor? ¿Qué harás cuando tengas necesidad? Pablo y Silas adoraban al Señor. Pablo y Silas predicaban al Señor porque los presos oían. La gente que va a dejar huella en su generación es aquella gente que comienzan a cantar en la medianoche de su quebranto. Son aquellos que no nos vamos a quejar por las pruebas que Dios nos pone. La Biblia nos dice que cantaban, que adoraban al Señor. Dice que adoraban y lo hacían con gozo y que los presos lo oían. Yo no sé por qué estás pasando, pero no debe haber nada que te impida adorar al Señor.
le bendeciré por encima de todo. Al ver esto, Dios dice que envió un terremoto inteligente y sacudió los cimientos de la cárcel, pero solo abrió los cerrojos de las celdas. Y aquí en este momento sucedió algo importante. Uno de los carceleros dice que se iba a quitar la vida porque creyó que se habían fugado. Pero ¿qué le dijo Pablo? No lo hagas, aquí estamos todos. Y ahí, además de eso, aprovechó a predicarle al carcelero, a poder evangelizar al carcelero. Y dice que el carcelero también recibió al Señor y toda su familia con él. Fue impactante ver cómo Dios hizo todo para poder guardar la vida de Pablo y estar atento a la oración y a las alabanzas de Pablo, a pesar de todo lo que había pasado. A todos los presos los sacaron de la cárcel, los bañaron, los limpiaron, los bañaron y les cambiaron la ropa y les dieron comida. Porque cuando adoramos en medio de la prueba, la provisión de Dios viene y alcanza, no solo para mí, sino también para otros. ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué huella estás dejando en la tierra? Abraham dejó huellas de fe. María y José dejaron huellas de obediencia. Pablo y Sila dejaron huellas de abnegación. ¿Cuáles son tus huellas? ¿Qué estás haciendo para poder dejar un mundo mejor? ¿Qué vas a hacer para poder adorarle al Señor? Pero sí te lo digo, ser adorador te va a costar y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de adorarle y de bendecirle, de poder estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir en cada momento, en cada prueba de nuestras vidas. Adoremos al Señor aunque nos cueste, adorémosle en cada momento aunque nos cueste. Levantemos nuestras manos, vengamos al templo, prediquemos a otros, porque adorar no solo es venir y cantar música, adorar lo podemos hacer con muchas acciones y actitudes en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos ayude a ser verdaderos adoradores y que lo hagamos en espíritu y en verdad. Amén.